Les damos la bienvenida a todos en Facebook y aquí en Zoom. Y bueno, doy la más cordial bienvenida a Ismael Eslava Pérez, quien será el primero en el uso de la voz esta tarde. Ismael Eslava Pérez realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho y Posgrado en Amparo en el Instituto de Especialización del Poder Judicial de la Federación. Es maestro de Derecho de Amparo y actualmente es doctorando en Derecho. Es profesor de carrera del tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, además de haber publicado diversos artículos sobre derechos humanos y amparo. También ha tenido una gran trayectoria en la defensa de derechos humanos, sobre todo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde ha ocupado distintos cargos, como por ejemplo segundo y primer visitador general. Además, ha desempeñado cargos como subprocurador en la entonces Procuraduría General de la República. Ha sido además secretario académico del Programa Universitario de Derechos Humanos, que tiene un gran prestigio, de la propia UNAM. Y actualmente justamente es titular del Programa Universitario de Derechos Humanos, en donde hacen una gran labor. Entonces, bueno, maestro Eslava, le cedo la palabra para escucharle y al final daremos paso a algunas preguntas y respuestas al final de que cada ponente haya terminado su participación. Adelante. Muchas gracias, maestra Sánchez, por la gentil presentación. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradezco, hay un doble agradecimiento porque me han permitido iniciar esta exposición. También agradezco a todas y todos ustedes su presencia en esta sesión, donde abordaré brevemente los estándares internacionales sobre la reparación del daño y si estos se cumplen a través del juicio de amparo. Será entonces una intervención que permitirá determinar si las violaciones a derechos humanos pueden ser reparadas a través del juicio de amparo a partir de las medidas utilizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus casos contenciosos, lo que nos lleva necesariamente a formular la siguiente pregunta. Los jueces de amparo pueden establecer medidas distintas a la restitución al quejoso en el goce del derecho humano violado, tales como la compensación económica, medidas de rehabilitación, satisfacción o garantías de no repetición. Para dar una respuesta aproximada a la realidad de lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente a través de la primera sala, en esta breve exposición se van a analizar dos aspectos fundamentales. El primero consiste en la doctrina interamericana sobre reparación del daño por violaciones a derechos humanos y el segundo, determinar si las modalidades de reparación decretadas por el Tribunal Interamericano son compatibles con el marco constitucional y legal del juicio de amparo, lo que nos permitirá reflexionar sobre la conveniencia de potencializar los alcances del juicio de amparo como un instrumento de la justicia constitucional mexicana. En cuanto al primer aspecto, la doctrina interamericana sobre reparación del daño por violaciones a derechos humanos, por violaciones a derechos humanos, es necesario, desde luego, señalar de que este es uno de los aspectos más innovadores de la jurisprudencia interamericana, que ha tenido, desde luego, influencia notable en diversos países que forman parte del sistema interamericano, siendo tres los tipos de reparación que se han implementado. El primero, la restitución del derecho violado. El segundo, la compensación económica por daños materiales e inmateriales que se hayan causado. Y el tercero, las medidas de reparación no pecuniarias, tales como las medidas de rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición, que son consideradas en la doctrina especializada como medidas de reconstrucción, en tanto tienen como finalidad precisamente la reconstrucción de la persona que ha sido víctima
de una grave violación a sus derechos humanos y al mismo tiempo la reconstrucción de la sociedad que ha sufrido o propiciado las violaciones. No está por demás destacar que el concepto de reparación por violaciones a derechos humanos se desprende de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que cuando se determine la existencia de una violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención, la Corte Interamericana debe disponer que se garantice a la víctima en el goce de su derecho o libertad conculcados. En este sentido, el Tribunal Interamericano determinó desde sus primeras sentencias que en caso de acreditarse la violación a un derecho humano atribuible a un Estado parte de la Convención Americana, debía decretarse siempre, desde luego que fuera posible, la restitución del derecho a fin de que la persona vuelva a disfrutar del derecho vulnerado por el acto de autoridad. En este sentido, en la sentencia de reparaciones del caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, el Tribunal Interamericano destacó que la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución, lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior, además de una compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral. Precisamente en el caso Gangaram Pandey versus Surinam, el Tribunal Internacional sostuvo que, habiendo fallecido la víctima, resultaba imposible garantizar el goce de su derecho o reparar integralmente las consecuencias de la medida violatoria al mismo, por lo que procedía el pago de una justa indemnización. Luego, entonces, inicialmente el Tribunal Interamericano hizo referencia a dos medidas de reparación: la restitución y la compensación económica. Sin embargo, a partir de la sentencia del caso Olobeoti y otros versus Surinam, el término reparación se empezó a utilizar con una connotación más amplia que permitió incluir otras medidas reparadoras, tales como las peticiones de modificación de la legislación aplicable en los casos, la publicidad y difusión de ciertos hallazgos sobre violaciones de derechos humanos y la continuación de las investigaciones criminales correspondientes, según se desprenden de varias de sus sentencias. Con posterioridad, en la sentencia del caso de la masacre de Mapiripán versus Colombia, que condenó al Estado colombiano como responsable por la muerte, lesiones y abusos cometidos contra los pobladores de la localidad de Mapiripán, en la que participaron funcionarios públicos, la Corte Interamericana destacó la idea de que la reparación de las violaciones a derechos humanos tenía que ser integral, situación que fue reiterada en otras sentencias del propio Tribunal Interamericano. También vale la pena destacar que en otras resoluciones, sin hacer referencia expresa a la locución reparación integral, la Corte Interamericana implementó otras medidas de reparación. Por ejemplo, en la sentencia del caso Gutiérrez Soler versus Colombia, en donde se determinó la responsabilidad internacional del Estado colombiano por actos de tortura cometidos por un funcionario policial, y ante la imposibilidad de restituir los derechos vulnerados, se ordenó la compensación económica por daños materiales e inmateriales a favor de las víctimas, y se enfatizó un tipo específico de daño inmaterial denominado daño al proyecto de vida.
También dispuso en esta sentencia, como medidas de satisfacción para reparar el daño inmaterial, la obligación del Estado de investigar los hechos del caso, además de identificar, juzgar y sancionar a los responsables. Desde luego que también se señaló la necesidad del tratamiento médico y psicológico para las víctimas y la publicación de las partes correspondientes de la sentencia. También ha establecido o se estableció como medidas de no repetición la difusión y aplicación de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos sobre la justicia penal militar, la implementación de los parámetros del Manual para la Investigación y Documentación de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y o degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul, y el fortalecimiento de los controles en los centros de detención. Luego, entonces, podríamos decir que la jurisprudencia interamericana ha establecido como medidas de reparación integral por violaciones a derechos humanos las siguientes. Primero, medidas de restitución de derechos, bienes y libertades que consisten en devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de los principios y directrices básicos sobre derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, a interponer recursos y obtener reparaciones. En adelante, este documento me referiré a él como principios y directrices básicos. Segundo, medidas de rehabilitación que consisten en brindar asistencia médica y o psicológica, incluida la entrega de medicamentos a las víctimas de una violación de derechos humanos para reparar las afectaciones físicas, psíquicas o, en su caso, de carácter moral. Tercero, medidas de satisfacción que consisten en la implementación de actos en beneficio de las víctimas, buscando que la reparación del daño inmaterial tenga una repercusión pública, tales como las siguientes. La sentencia, desde luego, favorable a la víctima, en que se establezca que el Estado ha violado derechos humanos. La orden de investigar los hechos con la finalidad de identificar y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos. Medidas tendentes a la memoria, la verdad y la justicia, que pueden incluir la publicación de la sentencia o un resumen de la misma. La celebración de actos públicos en los que se reconozca la responsabilidad del Estado, la realización de medidas o actos en conmemoración de las víctimas y la realización de obras de infraestructura con un efecto comunitario, entre otras medidas que se han establecido. Cuarta, medidas de no repetición de violaciones que tienen como finalidad prevenir o evitar que los hechos que dieron origen a las violaciones a derechos humanos vuelvan a suceder. Y la quinta medida, la indemnización o medidas de compensación por daño material o inmaterial, que constituye una medida sustitutiva y que, de acuerdo con el artículo 20 de los principios y directrices básicos, debe concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso en particular, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos. Estas 5 medidas de reparación integral que se han establecido en el ámbito de los estándares interamericanos ha sido recogido por el artículo 1 de la Ley General de Víctimas,
al señalar que la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. En cuanto al segundo punto que señalaba al inicio de esta plática, de esta sesión, y que debemos tratar, es el relativo a la compatibilidad de las medidas utilizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el marco constitucional y legal del juicio de amparo. Y al respecto se debe reiterar que a partir de la reforma constitucional de junio de 2011, el artículo 1 de la Constitución General de la República establece el deber de reparar cualquier violación a derechos humanos, por lo que el juez de amparo tiene el deber de establecer directrices que orienten a las autoridades obligadas respecto a la necesidad y el compromiso de realizar actos necesarios para lograr una reparación eficaz. En este sentido, en cuanto a las medidas de restitución, debe destacarse que prácticamente desde la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en señalar que la concesión del amparo y protección de la justicia federal se traduce en los efectos restitutorios de la sentencia de amparo. Es decir, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional concediendo el amparo es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de los derechos, nulificando el acto reclamado, el acto de autoridad y los subsecuentes que de él se puedan, en su caso, derivar. En este sentido, el actual artículo 77 de la Ley de Amparo dispone que los efectos de la concesión de la protección constitucional, en caso de que un acto reclamado sea de carácter positivo, son restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Y cuando se trate de un acto reclamado de carácter negativo o que implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, diríamos, esta medida de reparación consistente en la restitución utilizada por la Corte Interamericana es compatible con los efectos reparadores de una sentencia de amparo. Referente a las medidas excepcionales o no pecuniarias, como las medidas de rehabilitación, satisfacción y no repetición, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que tales medidas de reparación no pueden ser implementadas a través del juicio de amparo por dos razones fundamentales, dice la Corte. La primera, en virtud de las diferencias entre el tipo de violaciones que se analizan en sede internacional y en sede interna, toda vez que los casos conocidos por la Corte Interamericana en su gran mayoría involucran graves y o sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas en los países de la región. Y la segunda, porque no existe, dice la Corte, fundamento legal para decretarlas, toda vez que las medidas que pueden dictar los jueces de amparo, de conformidad con el artículo 77 de la vigente Ley de Amparo, solo pueden tener como finalidad la restitución del quejoso en el goce del derecho violado. No obstante, debo de destacar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ha señalado que a partir de una labor de reinterpretación de algunas medidas de satisfacción y de garantías de no repetición, se puede dar cabida
a las medidas no pecuniarias de reparación en el marco de la vigente inclusive ley de amparo de la siguiente manera. Primero, las sentencias que conceden el amparo y protección de la justicia federal, dice la Corte, constituyen en sí mismas una medida de satisfacción, puesto que al declarar la existencia de una violación a derechos humanos, operan como una declaratoria oficial que contribuye a restaurar la dignidad de las personas y a reparar las consecuencias de un hecho victimizante. La propia, inclusive, Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso El Amparo versus Venezuela, dio pauta precisamente a esta posibilidad al considerar que una sentencia condenatoria puede constituir en sí misma una forma de reparación y satisfacción moral, haya habido o no, dice la Corte Interamericana, reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. Pero además, en el sistema universal podríamos decir que se comparte esta idea porque precisamente el artículo 18, inciso C, de los principios y directrices básicas establece que dentro de las medidas de satisfacción se encuentra una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella. Segundo, también la primera sala de la Suprema Corte de Justicia considera que cuando se acuda a la figura del cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, a la cual me referiré brevemente en unos momentos más, y se opte por realizar un convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional, las partes pueden pactar reparaciones que no sean precisamente compensaciones económicas, como medidas de satisfacción. Y entonces los jueces de amparo podrán autorizarlas siempre y cuando las autoridades responsables puedan obligarse a ello y no contravengan principios de orden público. Tercero, en cuanto a las garantías de no repetición, en esta reinterpretación a que se refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano colegiado ha destacado que la ley de amparo establece un régimen de responsabilidades administrativas y penales en caso de incumplimiento de las sentencias de amparo y de repetición del acto reclamado, que pueden dar lugar a la destitución del servidor público y a la imposición de penas de prisión. Estas medidas, pese a constituir supuestos de medidas de satisfacción, tienen una proyección, diríamos, colectiva que se asimila a las garantías de no repetición porque su eventual imposición genera un fuerte incentivo para que las autoridades no transgredan nuevamente los derechos de una persona. Entonces, cuarta, me parece también que es importante destacar que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad prevista en la Ley de Amparo constituye una medida que también puede interpretarse como garantía de no repetición, toda vez que al expulsarse del ordenamiento a la norma declarada inconstitucional por vulnerar los derechos humanos, se evita que ésta pueda aplicarse a otras personas en casos futuros. Por lo tanto, la emisión de una sentencia constituye un paso en el camino hacia la adopción de una medida de mayor envergadura como lo es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Sin embargo, no obstante esta reinterpretación que formula la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe de señalarse desde mi punto de vista y de manera enfática que la misma resulta insuficiente para lograr implementar nuevas medidas de satisfacción y no repetición a través del juicio de amparo. Finalmente,
En cuanto a la quinta modalidad en el estándar interamericano de reparación del daño utilizada por la Corte Interamericana, consistente en la compensación económica por violaciones a derechos humanos, la propia Suprema Corte de Justicia ha destacado que no existe disposición en la ley de amparo que permita a los jueces decretar compensaciones económicas en las sentencias de amparo, precisando que en el derecho comparado estas compensaciones económicas por violaciones a derechos humanos suelen reclamarse a través de juicios de responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial del Estado a través de las acciones específicas que sean creadas para tal efecto. Pero todavía más aún, la propia Suprema Corte de Justicia ha precisado al resolver un amparo del cual derivó una tesis importante cuyo rubro es el siguiente: cálculos indemnizatorios por violaciones a derechos humanos, facultad del juez constitucional de recuantificarlos y resuelve la inconstitucionalidad de los determinados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y esto implica entonces que la Corte ha sostenido que la recuantificación de un monto como consecuencia de su impugnación en cuanto a su cálculo es posible. Y de igual forma, la Corte ha destacado la existencia de un procedimiento establecido precisamente en la ley de amparo, a través del cual se puede de manera extraordinaria establecer indemnizaciones económicas únicamente en casos excepcionales en los que no sea posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, a través de la figura del incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, una figura que ha evolucionado desde su incorporación a nivel legislativo con la reforma del 7 de enero de 1980 y su posterior consagración el 31 de diciembre de 1994 a nivel constitucional, hasta llegar a la reforma del 6 de junio de 2011, que eliminó las dos condiciones que existían en la anterior regulación constitucional para la procedencia del cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. Esto es, que la naturaleza del acto reclamado lo permitiera y que se hubiese decretado el incumplimiento de la ejecutoria o la repetición del acto reclamado. Ya estoy por terminar, si me permiten. En este sentido, esta reforma importante de junio de 2011 en materia de amparo mantuvo el único supuesto previsto en la anterior regulación constitucional e introdujo dos supuestos adicionales, dando lugar a tres situaciones en las cuales puede solicitarse el cumplimiento sustituto, que la Corte, insisto, ha reinterpretado como una medida de compensación económica. Cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener la parte quejosa, cuando sea desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación y cuando sea imposible restituir la situación que imperaba antes de la violación. Por lo tanto, esta compensación económica como medida de reparación del daño en una de sus modalidades es una medida, desde luego, que opera en el juicio de amparo de manera subsidiaria, toda vez que el pago de la indemnización se encuentra condicionado a que se actualice la imposibilidad de restituir al quejoso en el goce del derecho violado y se haga, desde luego, valer a través del incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia. Finalmente, y a manera de reflexión, debemos de mencionar fundamentalmente que el Poder Judicial de la Federación ha sido, en el mejor de los casos, cauteloso para ordenar a través de las sentencias de amparo medidas distintas a la restitución al quejoso en el goce del derecho humano violado, tales como la compensación económica,
medidas de rehabilitación, satisfacción o garantías de no repetición, lo que necesariamente debe llevarnos a la reflexión de la necesidad de potenciar las sentencias de amparo a fin de que se conviertan en un mecanismo que propicie la reparación del daño mediante el reconocimiento en la propia sentencia de amparo de la calidad de víctima de violaciones a derechos humanos y dar vista a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o a la instancia que corresponda para que proceda atendiendo a la naturaleza de los hechos violatorios y determinar los actos que habrán de implementarse para lograr que se satisfagan cada una de las medidas que garanticen la reparación integral. Y esto no es otra cosa sino dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley General de Atención a Víctimas. Yo dejaría hasta aquí estas respetuosas reflexiones que comparto con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Eslava. Bastante completa su intervención, haciendo este recorrido por los criterios jurisprudenciales y además dándonos la perspectiva práctica, ¿no? Y además crítica sobre de qué forma integramos a nivel nacional en sede doméstica justamente estos estándares internacionales. Entendemos que se tiene que retirar, entonces le agradecemos su participación en estas jornadas y continuamos con nuestra siguiente ponente. Muchas Antes gracias. quisiera recordarles a quienes nos acompañan que para tener constancia hay que tener la cámara prendida, por favor, y cumplir con los demás requisitos que nos piden la coordinación. Entonces, bueno, pasando a un segundo momento de análisis de la reparación integral del daño, tenemos como invitada a Patricia Cruz Marín, hablando de un tema concreto sobre reparaciones con perspectiva de género. Doy la bienvenida a Patricia y bueno, continúo con una pequeña semblanza. Patricia Cruz Marín es una abogada y politóloga mexicana que estudió Derecho en la UNAM, Ciencia Política en el ITAM y también una maestría en Derecho en Yale Law School. Actualmente es abogada de SEGIL y candidata a doctora en Derecho por la misma Universidad de Yale. Em, Antes vaya, de la maestría y de su más reciente actividad, fue coordinadora de la Clínica Legal contra la Trata de Personas del ITAM, impartió clases también en Derechos Humanos en la UNAM y en el programa de Yale Young Global Scholars. Asimismo, tiene distintos temas de investigación en marcha. Los principales son la forma en que el derecho internacional de los derechos humanos impacta la vida de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, medidas de reparación, impunidad y acceso a la justicia. Patricia, bienvenida. Te cedo la palabra por 20 minutos. Muy buenos días, o más bien tardes, y antes que nada, pues agradecerles mucho por organizar este evento. Me da mucho gusto pues estar aquí con ustedes de manera virtual en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y pues compartir algunas reflexiones de este tema tan importante. Y bueno, antes de comenzar, quería compartirles un libro del Consejo de la Judicatura Federal, que es un libro llamado Reparaciones con Perspectiva de Género y Derechos Humanos. Es un libro que yo escribí para el Consejo de la Judicatura Federal, que forma parte de sus publicaciones. Y bueno, lo que voy a exponer durante estos 15 minutos, pues de ninguna manera va a ser tan exhaustivo o tan amplio como lo que ustedes van a poder encontrar en ese libro, pues con muchos más ejemplos, con detalle y con mayor desarrollo. Entonces, bueno, les comparto el enlace y si es de utilidad para ustedes, pues ahí lo encuentran y creo que es una guía muy práctica, está pensada para jueces y juezas, ¿no? Que tienen que resolver un caso y encontrar pues esos ejemplos de jurisprudencia que les son útiles para justificar sus decisiones cuando se trata de cómo reparar y cómo hacerlo con una perspectiva de género. Entonces, bueno, ese como punto preliminar. Y bueno, también quería mencionar que CEGIL, como Daniela amablemente me presentó, que es el lugar donde trabajo, es el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Es una organización que se especializa en la representación de víctimas en sistema interamericano
Yo soy la abogada a cargo de los casos de Perú y República Dominicana, así que como se imaginarán, ha sido una semana extremadamente complicada por la liberación de Alberto Fujimori, pero bueno, lo menciono porque si también surge una duda específica en ese sentido y sistema interamericano, pues con toda disposición de responderla, porque tal cual es el tema al que me dedico todos los días. Y bueno, la forma en la que voy a desarrollar mi exposición es primero dar una introducción general sobre a qué nos referimos con la perspectiva de género y de dónde deriva esta obligación de juzgar con perspectiva de género en México. Y también después hacerles algunas menciones sobre qué nos ha dicho el sistema internacional, el sistema interamericano y, por supuesto, la Suprema Corte en México sobre qué es lo que implica juzgar con perspectiva de género y abordar algunos ejemplos de ello, pues, que nos permitan, pues, entender de forma aterrizada cómo en México hoy en día es que se aplica la perspectiva de género en materia de reparaciones. Y bueno, como primer punto, pues, ¿por qué es necesario juzgar con una perspectiva de género? Seguramente quienes están aquí se han autoseleccionado y son personas que ya lo consideran importante, pero este aparente aspecto tan obvio no lo es. Entonces, sí me parece importante clarificar que, pues, esta obligación surge de entrada de que nuestra Constitución y los tratados internacionales establecen la obligación de no discriminar. Y esa obligación en términos tan generales, este principio y esta obligación establecida en la Constitución y los tratados internacionales, necesariamente se traduce en una obligación de juzgar con perspectiva de género, porque la discriminación es un trato que no cumple con un criterio de objetividad y de racionalidad a la hora de dar, pues, ciertos derechos o cierto trato. Entonces, esta obligación de no discriminar que existe en general en todos los aspectos de la vida pública, la forma en la que se traduce en el acceso a la justicia es con juzgar con perspectiva de género. Por supuesto, juzgar con perspectiva de género es parte de algo mucho más amplio que es la perspectiva de derechos humanos. Entonces, creo que muchos de los aspectos que ahora voy a desarrollar sobre cómo juzgar con perspectiva de género, pues son aplicables para juzgar ante cualquier grupo en una situación de vulnerabilidad o ante cualquier situación de desprotección. Entonces, creo que eso es algo también importante a tomar en cuenta. Entonces, bueno, tenemos una obligación constitucional y convencional de no discriminar, que en materia de acceso a la justicia se traduce en juzgar con una perspectiva de género. Ustedes van a encontrar que ha habido un desarrollo en la academia del concepto de discriminación que la separa entre discriminación directa, indirecta, interseccional. Y bueno, sobre ese punto, sin ahondar mucho, lo que quería pues aclarar es que esa noción previa que había de la igualdad formal, que era un trato estrictamente igual entre todas las personas, ha sido eventualmente superado al notar cómo hay ciertos grupos en una situación de especial vulnerabilidad donde un trato exactamente igual les afecta de manera desproporcional. Entonces, para ponerles un ejemplo en materia de género, si ponemos un horario de 8 a.m. a 6 p.m. que no coincide con los horarios con los que niños y niñas van a la escuela, si sabemos que vivimos en una sociedad donde predominantemente las mujeres son quienes llevan a los hijos a las escuelas, entonces, aunque a todo mundo le pongamos el mismo horario, eso va a afectar de manera desproporcional a las mujeres. Y bueno, eso como un ejemplo de cómo a veces ese trato de manera exactamente igual a todas las personas genera un trato desigual cuando hay ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, eso como consideración conceptual importante que justifica un trato desigual. O sea, a veces encontramos todavía el cuestionamiento de por qué le damos este trato diferenciado a este grupo, que en este caso serían las mujeres o las personas con identidad de género femenina. Y la razón es esta, que cuando hay una situación estructural, histórica de discriminación, para lograr un trato igual, lo que se tiene que hacer es estabilizar el piso, de cierta forma, poner un piso parejo. Entonces, eso es lo que justifica un trato diferenciado. Y es por eso que van a encontrar en la jurisprudencia, tanto en México como en el sistema interamericano,
Primero, la discriminación directa, esa noción clásica, ¿no? Que significa no hay que hacer distinciones a menos que haya una razón objetiva y razonable para hacerla. Pero después está la discriminación indirecta, que se refiere a medidas aparentemente neutras que en realidad afectan de manera desproporcional a cierto grupo. Y ya una evolución más avanzada de eso es algo que más que nada vemos ahora en la Corte Interamericana, pero ya hay también casos en México, que es la discriminación interseccional. Situaciones en las que interseccionan, no se suman, sino interseccionan distintos factores de discriminación, como el hecho de no es lo mismo ser una mujer, a ser una mujer pobre, a ser una niña, mujer, pobre, etc. Este es un concepto que desarrolla inicialmente Kimberly Crenshaw en un artículo académico, porque había en Estados Unidos unas demandas donde nunca se había contratado a una mujer negra en cierta empresa. Pero lo que contesta la empresa es, tenemos muchas mujeres contratadas y tenemos muchos hombres negros, entonces no estamos discriminando ni por sexo ni por raza. Y lo que Kimberly Crenshaw dice es que no es lo mismo ser una mujer blanca, ¿no? A ser una mujer negra. Entonces sí están discriminando de forma interseccional a las mujeres que son negras. De ahí surge este concepto, se ha retomado por la Corte Interamericana, el primer caso donde se desarrolla con más detalles, González Yui, pero ahora está en todos los casos, ¿no? De México el más reciente que lo retoma es Digno Ochoa, entonces realmente lo encuentran en todos los casos. Y bueno, eso como marco conceptual general. Y ahora sí quisiera entrar ya más en detalle a esta metodología de, ya sabemos que hay una obligación constitucional y convencional de juzgar con perspectiva de género, ya sabemos que eso implica un trato diferenciado a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esa metodología para juzgar con perspectiva de género? Les voy a mencionar de forma muy breve qué ha dicho Naciones Unidas, qué ha dicho el sistema interamericano y qué ha dicho la Suprema Corte de México. Y ahí sí quiero mencionar que este es uno de los temas donde honestamente creo que en México tenemos estándares un poco más detallados y desarrollados que el sistema interamericano y Naciones Unidas. Claro que mucho de su origen fue sistema interamericano, fue Naciones Unidas, pero el desarrollo actual me parece que tiene propuestas muy interesantes aquí en México. Primero que nada, recordemos que por el control de convencionalidad y por la forma en la que el artículo primero de nuestra Constitución está redactado, hay una obligación de incorporar a nuestra Constitución todos los derechos humanos previstos en tratados internacionales. Entonces, a nivel internacional es importante recordar que hay una convención específica en materia de discriminación a la mujer. Usualmente la van a encontrar con las cifras de CEDAW. Entonces, ese es un primer tratado internacional de relevancia que hay que consultar cuando queremos comprender mejor estas nociones que les decía de no discriminación. Y aunque no hablo específicamente de juzgar con perspectiva de género, sus distintas disposiciones nos ayudan a justificar el por qué juzgar con perspectiva de género. La convención tiene un comité específico que es el intérprete oficial de la comisión, es el comité CEDAW, emite opiniones que le llaman recomendaciones generales, son recomendaciones, pero finalmente esas interpretaciones en distintas materias, todas vinculadas con discriminación a la mujer, son útiles. No hay una específica sobre juzgar con perspectiva de género, más bien hay ciertas recomendaciones generales que refieren cómo en el acceso a la justicia las mujeres enfrentan una desventaja. Entonces, eso es lo que encuentran en el sistema internacional. No hay tanto desarrollo. Ahora, en el sistema interamericano hay un amplio desarrollo sobre juzgar con perspectiva de género. Ahí una primera referencia importante es que existe una convención Belém do Pará, que es una convención que define qué es la violencia contra la mujer, obligaciones específicas del Estado para evitar la violencia contra la mujer, y esa convención ha servido mucho para la interpretación jurisprudencial del sistema interamericano sobre cómo juzgar con perspectiva de género, que quizás yo me voy a enfocar en el tema de reparaciones, pero no se limita al tema de reparaciones. Juzgar con perspectiva de género abarca todas las etapas de un procedimiento, todos los apartados de una sentencia. Entonces,
en la jurisprudencia del sistema interamericano, yo considero que hay tres etapas. Una primera etapa en esos primeros casos, incluso informes de fondo de la Comisión Interamericana, ahí hay un informe de fondo de Ana Beatriz contra México y demás, esos primeros casos donde sí se hace una distinción, sí se hace notar que las mujeres se encuentran en una situación de desventaja, pero no es un desarrollo todavía tan detallado como se va a dar después. A partir del caso Campo Algodonero y muchos casos de ese año de México que seguramente conocen, la Corte Interamericana empieza a desarrollar un análisis de contexto. Entonces analiza, por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero, cuáles eran las condiciones de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, en Chihuahua en ese momento. También hay un caso muy interesante que se llama Río Negro contra Guatemala, donde hay mujeres que sufren de violencia sexual en el contexto del conflicto armado y lo que analiza es cómo esa es una violencia especialmente grave en esa comunidad en particular por las creencias religiosas y el rechazo social que una violación puede generar. Entonces, esos ya son casos donde van a encontrar en las sentencias grandes apartados de contexto que buscan explicar con mayor detenimiento de qué forma esos grupos de mujeres están en desventaja y eventualmente ya no solo se refiere a mujeres, sino personas con género femenino. Y bueno, ya después, en una tercera etapa posterior, ya empieza a desarrollar este concepto de interseccionalidad que les había mencionado, que es analizar cómo interseccionan distintas formas de discriminación. El caso de González Yui que les mencionaba es el caso de una niña que contrae VIH en situación de pobreza, que después es discriminada y no le permiten ingresar a la escuela por esa enfermedad. Entonces, es una intersección de niña con VIH, con una discapacidad, etcétera, que enfrenta pues esta serie de obstáculos. Y bueno, en materia de reparaciones, quizás el aspecto más importante a destacar que seguramente conocen es que la Corte Interamericana ordena estas reparaciones transformadoras. Ya no solo hay que ir a la situación previa a la vulneración de derechos, sino que busca transformar. Y ahí entra mucho en juego lo que se mencionó por el profesor Eslava, de cómo en la Corte Interamericana no se quedan solo con la indemnización o con la restitución, sino que hay medidas de satisfacción, medidas de garantías de no repetición, medidas de rehabilitación educativas, muchas otras medidas que lo que buscan es pues ir más allá y no solo volver a la situación previa a la vulneración de derechos, sino mejorarla. Porque si pensamos en Campo Algodonero, pues la situación que había antes de que ocurrieran esos 3 feminicidios, pues era una situación donde había violencia, donde había discriminación. Entonces, lo que hay que hacer es transformar esa situación preexistente y no regresar a ella. Y esa es la gran aportación del sistema interamericano, sin duda alguna. Y no ahondaré en ello porque de eso se habló en la presentación anterior, pero creo que el profesor Sergio García Ramírez lo ha descrito como la joya de la corona en algunos lugares, ¿no? O sea, finalmente sí lo es. Estas reparaciones, si ustedes leen la Ley General de Víctimas en México, o sea, no se los puedo demostrar, pero tengo muchos elementos para creer que se inspiraron en el sistema interamericano. Hablando con personas que estuvieron en la producción de esa ley, pensaron en lo que tenemos que hacer es imitar este esquema que ya fue planteado por el sistema interamericano. Entonces, esa es la gran aportación del sistema interamericano y la razón por la que tenemos que seguir leyendo sus decisiones y sus desarrollos para entender y complementar lo que se ha construido también en México para reparar con perspectiva de género. Y ahora sí, en mis últimos 5 minutos, ¿qué ha dicho la Suprema Corte sobre cómo juzgar con perspectiva de género y aterrizarlo a un caso en materia penal de manera en específico? Un primer punto es destacarles la importancia de leer el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Ese desarrolla pues una jurisprudencia que desarrolló la Corte de cómo hacerlo paso a paso, qué elementos tomar en cuenta, trae ejemplos. Y bueno, solo para mencionar, pero creo que es una recapitulación más detallada, más qué pasos a seguir de lo que les he mencionado. Nos habla de, en primer lugar, identificar en todo caso qué situaciones de poder hay y existen. En segundo lugar, analizar los hechos y valorar las pruebas
sin estereotipos de género. Por ejemplo, en el caso que les menciono, porque seguramente lo conocen, de Campo Algodonero, decían seguramente se fueron de volada, seguramente están con el novio, en vez de ponerse a buscar a las personas. Eso es actuar con un estereotipo de género. También es muy común en materia de feminicidios que se asuma que fue un suicidio y decir, ay, seguro estaba deprimida, etcétera, en vez de decir, bueno, si había antecedentes de violencia, pues quizás hay que analizar esa línea de investigación. Quizás sea verdad, quizás no, pero hay que analizarla. Con el caso de Digno Ochoa en el sistema interamericano, ella era defensora de derechos humanos, mujer, había recibido amenazas y la hipótesis era el suicidio, en vez de quizás haya sido un acto como represalia de defensora de derechos humanos. Entonces, hay que eliminar esos estereotipos para investigar con objetividad. En tercer lugar, hay que visibilizar las situaciones de violencia que puedan existir. En cuarto lugar, si existe, hay que evaluar situaciones de un impacto diferenciado, que es lo que les decía. Hay situaciones de discriminación grosera, absurda, que dijeran ninguna mujer puede entrar a este seminario. Pero hay razones de discriminación que no son tan así, que son más bien invisibles, aparente, de buena fe casi, ¿no? Pero simplemente algo aparentemente neutro afecta de manera desproporcional a cierto grupo. Entonces, hay que identificar si hay situaciones de ese estilo. Finalmente, hay que aplicar los estándares en materia de derechos humanos y por último, y no por eso menos importante, hay que tener un lenguaje incluyente. No sé si recuerdan el caso de Daphne McPherson, que fue un caso que representamos desde la clínica del ITAM, de una mujer, tuvo un parto fortuito, la bebé fallece, la acusan de homicidio, la meten a la prisión por 3 años. Y bueno, ella cuando tiene a la bebé se desmaya, está inconsciente, y si leen la sentencia, el juez dijo algo así, es que hasta me da pena decirlo, pero dijo como, hasta las perras saben qué hacer cuando nacen sus cachorros. Cosas así vemos en las sentencias, ¿no? Como si una persona que esté inconsciente tuviera las capacidades de atender como un ginecólogo o ginecóloga un parto de emergencia. Pues claro que no las tiene. Entonces, eso también es parte de juzgar con perspectiva de género. Cuidar mucho el lenguaje que se está usando y usar un lenguaje incluyente, libre de violencia, libre de estereotipos. Y pues por último, para aterrizarlo en la materia penal, quisiera destacar un caso, que es el caso de Mariana Lima. Ustedes pueden consultar, es un amparo, y es un caso que es interesante porque aplica todo esto que les he dicho en materia penal y creo que es un ejemplo muy, muy claro de todo lo que estaba explicando. Es un caso de una mujer que en su relación de pareja había pues antecedentes de violencia. No obstante, esa tesis se dejó a un lado, no se investigó y se asumió de inmediato que era un suicidio. Entonces ahí van a encontrar una jurisprudencia que les explica pues cuáles son los elementos que hay que tener cuando se investigan muertes violentas por razones de género, como en este caso un feminicidio. Entonces nos dice que hay que referirse a las violaciones declaradas, hay que reparar de manera proporcional al daño y reparar tanto el daño material como el daño inmaterial. También algunos estándares que son propios de reparaciones en general, ¿no? Como no generar un enriquecimiento ni un empobrecimiento, restablecer en la medida de lo posible lo anterior, identificar factores de discriminación si es que existen, aplicar una perspectiva de género e impactos diferenciados y considerar todos los actos jurídicos que se hayan realizado. Entonces, esta decisión es interesante porque creo que es un ejemplo bien hecho de cómo se puede juzgar con perspectiva de género y cómo se puede hacer específicamente en materia de reparaciones. Porque, por ejemplo, las reparaciones que ordenan son levantar el no ejercicio de la acción penal porque ya se había eliminado la acción penal contra su posible agresor, entonces dice, se tiene que levantar el no ejercicio y realizar una investigación con perspectiva de género. En segundo lugar, se tiene que investigar y sancionar y remover todos aquellos obstáculos jurídicos, y en todo esto aplicar una perspectiva de género. También se tenían que investigar las irregularidades que hubo, porque que este caso llegara a esta impunidad en su momento, pues implica que hay responsabilidades administrativas de funcionarios públicos. Y también, y lo más interesante es que dice que hay que reparar el daño realizando e impulsando un cambio cultural.
Y eso está en una sentencia de amparo. Entonces, y por último, se publicó la sentencia como una medida de satisfacción para las víctimas. Entonces, para resumir, ese caso creo que es un muy buen ejemplo de cómo se puede reparar con perspectiva de género y específicamente en materia penal, cómo se puede poner esto en la práctica. Y claro que esto está muy vinculado con la discusión del ponente anterior sobre en qué medida se pueden aplicar medidas de reparación distintas a las típicas en el amparo, como la restitución. Que vienen del sistema interamericano. Mi respuesta resumida es sí, claro que se puede. Hay estándares de la Suprema Corte de México que ya lo explican, pero es una discusión abierta. Y bueno, creo que eso lo encuentran de forma muy detallada en el libro que les acabo de pasar, donde se explica esa discusión, cómo se está dando en la Suprema Corte, qué magistrados han tenido la postura de sí podemos aplicar tal cual, porque ya hay un cambio de paradigma constitucional que nos permite aplicar todas las medidas de reparación propias del sistema interamericano en México. Y hay otros que reinterpretan figuras que ya existen en la ley de amparo para decir, esto más o menos es una satisfacción, esto más o menos es una restitución, etcétera. Entonces, esa discusión no diría que está cerrada, es una discusión que está dada. Y bueno, ahí en el libro encuentran pues muchos ejemplos para mostrarles que pues en México, en amparos, ya hemos ordenado garantías de no repetición y de satisfacción y de investigación, etcétera. Y un ejemplo de eso es el caso de Mariana Lina. Y bueno, con eso cerraría mi presentación. Pues muchas gracias por su atención y por la invitación y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, Patricia, por tu intervención. Fue una exposición bastante clara, minuciosa, muy enriquecedora para todas quienes nos encontramos acá en las jornadas. Y nos da una muy buena perspectiva sobre la reparación en el sistema interamericano, cómo la Corte no tiene, vaya, es un referente, ¿no? Como sus medidas no tienen comparación con otros tribunales incluso. Hay una pregunta que se refiere a si consideras que hay discriminación en la aplicación de acciones afirmativas. Te la dejo pendiente para responderla al final de la siguiente Ah, bien. intervención. ¿Ok? Al final de la siguiente intervención. Si al final hacemos, recopilamos preguntas y respuestas Ok, y las respondemos. ok. Ahora doy el uso de la voz al doctor Nimrod Champo Sánchez. Es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal y maestro por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha publicado 3 libros, entre ellos Justicia Restaurativa, su injerencia en el proceso penal, así como una docena de artículos de circulación nacional e internacional. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y es coordinador del programa de doctorado. Asimismo, es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es miembro del SNI nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Adelante, Nimrod. Muy buenas tardes a toda la comunidad que nos acompaña, ya sea en esta sesión Zoom o en las redes sociales. Antes que nada, como todos los que participamos, mi eterno agradecimiento a las instituciones organizadoras, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde diera yo mis primeros pasos académicos y de investigación bajo la tutela de mi querido maestro don Rafael Márquez Piñero, y a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, siempre representada por don Sergio García Ramírez, mi querida maestra doña Olga Islas, que han sido un referente también en mi formación jurídica, y pecaré un poco de soberbia, quienes desde hace un par de meses me han hecho el honor, junto con todos los miembros, de poder pertenecer a esta grandísima institución académica. Bien, yo quisiera partir de la idea y aclarar a nuestra comunidad que nos escuchan que yo hablaré de reparación del daño en materia penal. Y viene bien como complemento y asiento de quienes han intervenido, como el profesor Ismael, la profesora Patricia, de cómo la gran olvidada en el proceso penal ha sido la vida. ¿Sí? A lo largo de la historia han corrido ríos de tinta, así como de sangre, en
tratar de limitar el poder punitivo del Estado sobre quien lo sufre más en un proceso penal, que es la persona imputada. Pero ¿qué ha sucedido con la víctima? Y si hacemos el recorrido histórico de la regulación o de su regulación en materia constitucional, el texto original de nuestra Carta Magna de 1917 ni siquiera contemplaba a la víctima dentro del proceso penal. Muchos años después, hasta el 94, pues le otorgamos la posibilidad de impugnar resoluciones del Ministerio Público como el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de la misma. No fue hasta el año 2000 en donde creamos ese artículo 20 constitucional, un apartado A y un apartado B de los derechos de la víctima ofendido, pero si me permiten la expresión, eran derechos que yo les denomino paternalistas. Al final del día, la víctima dentro del proceso penal estaba supeditada a la actuación del Ministerio Público. No fue hasta el 2008, ¿no?, nuestra reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, sobre todo más famosa por la introducción del sistema acusatorio al derecho mexicano, en donde le dimos una verdadera presencia, destacando, por ejemplo, de los derechos de la víctima al ofendido, de los principios generales, la reparación del daño. Y por primera vez creo que le hemos dado una presencia física, legal, jurídica dentro del proceso. Pero ahora sí, ¿realmente el proceso penal le repara el daño de manera integral a la víctima? Yo me atrevo a decir que no. ¿Por qué? Pues porque al final del día, si nos remitimos a los códigos penales de nuestro país, las reglas que van estableciendo la reparación del daño están pensadas desde un punto de vista de una compensación económica. Si revisamos estas reglas en cualquiera de nuestros códigos, comenzamos con la reparación del daño, con la restitución de la cosa. Estamos pensando sobre todo en delitos de carácter patrimonial. La segunda regla normalmente será, por ejemplo, si no se puede restituir, que se dé una compensación económica respecto al valor de esa cosa. Y podemos inclusive llegar a temas del daño moral, pero al final del día es una compensación económica. Si bien es cierto, hemos superado aquellas épocas donde nos remitíamos a la legislación laboral y donde se tasaba la vida de una persona, por ejemplo, en el homicidio, en cierta cantidad económica de días laborables, y hemos logrado compensaciones económicas ya que tratan o buscan la reparación integral del daño, estamos muy lejos todavía de darle una reparación integral. Hay esfuerzos de la Corte y de resoluciones jurisdiccionales que hablan que la reparación integral del daño de la víctima debe ser proporcional, debe ser justa, debe ser plena y debe ser integral. Atendiendo a estas ideas o a estos conceptos, mucho también hemos tratado de recurrir en el derecho penal, con el sistema de justicia penal, a los criterios, ¿no?, de la justicia o los parámetros internacionales que han sido expuestos magistralmente por quienes me las han antecedido. Pero, desgraciadamente, hay una gran confusión. A mí me ha tocado ver en la práctica, en las audiencias, ¿no?, asesores jurídicos o ministerios públicos que ante un homicidio hablan, por ejemplo, del proyecto de vida, cuando la sentencia de Campo Algodonero nos estableció que ese tipo de medidas de restitución integral no aplican la muerte. Y entonces, tratando de hacer un cálculo basado en actos futuros e inciertos, hacen unos cálculos de cuánto hubiera ganado una persona porque era profesionista, porque tenía un desempeño profesional, y entonces estamos creando una concepción errónea de lo que es la reparación integral. Como primera conclusión, yo me atrevo a platicarles y a decirles que el derecho penal o el sistema de justicia penal formal a lo más que puede llegar es una compensación económica hacia la víctima. Y entonces, hablemos del tema que yo les quiero platicar el día de hoy, de la justicia restaurativa. Como primer elemento, necesitamos platicar que
la justicia restaurativa no es una institución jurídica, no es un concepto jurídico que podamos encontrar en las leyes o en los códigos. La justicia restaurativa es un movimiento social de carácter filosófico, humanista, que busca justamente la resolución de conflictos interpersonales en el entorno social. Esa es una primera gran diferencia. Una sentencia penal que condena a una persona y que inclusive la condena a la reparación del daño no resuelve conflictos. Esa sentencia penal sanciona, en el sentido lato de la palabra, sanciona conductas. Ojo, y no estoy criticando ni estoy siendo un abolicionista del derecho penal, sino que busquemos un complemento. El sistema de justicia penal evidentemente es objetivo, basado en la teoría del delito, basado en un derecho penal del hecho y no del autor. Claro, está muy bien. Pero, ¿dónde hemos dejado a la víctima? Y entonces una víctima, en un proceso de justicia restaurativa, permítame definirlo de la mano de el gran padre de la justicia restaurativa, Howard Serr, podemos definir a la justicia restaurativa como un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa particular e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Ese ha sido el problema. El sistema de justicia penal le ha robado la solución del conflicto a las partes que tienen este conflicto. Y entonces, si atendemos a estas ideas, ¿cuáles podrían ser los beneficios o las ventajas de utilizar un sistema como este? La recuperación de la paz social alterada por el delito. Es claro que nuestro sistema de justicia no ha logrado eso. La humanización de la noción legal, formal y material del delito. Está bien que en la sentencia los jueces hagan estos análisis objetivos para evitar caer en subjetividades, para caer en discriminación, para denegación de la justicia. Pero también nos hace falta la parte humana de entender las dinámicas sociales y las relaciones sociales. Y la tercera gran ventaja que podríamos destacar es la devolución de la confianza de la víctima y la sociedad en el sistema de justicia. Está muy claro que nadie cree en el sistema de justicia socialmente hablando, ¿sí? Mucho nos ha costado, mucho hemos invertido, pero al final del día, el usuario final, los miembros de la sociedad, no creen en el sistema de justicia. Se habla mucho de temas de corrupción, de incapacidad, de faltas técnicas. Muchas veces no es cierto, sino es porque el gobernado, el miembro de la sociedad, no entiende de estas dinámicas legales. Hace falta que nos acerquemos como sistema de justicia. Y entonces, retomando las ideas de Howard Serr, a quien he citado previamente, pues la justicia restaurativa se centra en el daño causado, pero desde un punto de vista humano. Independientemente de que en el sistema de justicia penal hablamos del resultado material o el resultado formal, del nexo causal, y que habrá que hacer una evaluación por parte del Ministerio Público y en su momento lo tome en cuenta el juez para la sentencia de reparación del daño, hay efectos más allá que trascienden sobre las personas. Aún el más simple de los delitos genera un estrés postraumático. Déjenme poner un ejemplo muy sencillo. Una persona que al estar a la puerta de su vivienda, ¿sí?, un tanto distraída, cansada de todo un día de trabajo, sosteniendo la compra de la cena que hizo, buscando sus llaves en esa bolsa, portafolio, en lo que traiga, y que por esa distracción en ese momento le fuera sustraída ese bolso, esa mochila, ese portafolio, ¿sí? Esa persona, aunque la persona que le sustrajo fuera detenido en la esquina y le restituyeran sus cosas de valor, la primera regla y con derecho penal cumpliría con la reparación del daño en ese sentido, es muy común que esas personas, quienes viven en las grandes ciudades como Ciudad de México,
Yo nací, crecí, me desarrollé en Ciudad de México, hasta hace poco estoy en Chiapas. Sabemos el estrés que genera esa dinámica en donde cuando somos víctimas o hemos sido víctimas de un delito, nos genera un shock, nos genera una serie de pensamientos. Imaginen a esa persona a la puerta de su casa, ¿qué hubiera pasado? Muchas veces pasa esto, si en vez de llevarse esos objetos de valor, hubiera pretendido entrar a su domicilio donde está su familia, sus hijos, su esposa, sus padres. Y eso, el derecho penal, la sentencia formal del sistema de justicia no lo contempla. En un proceso de justicia restaurativa, a mí me tocó verlo, les estoy contando una anécdota, en unas prácticas que tuve como para la formación como facilitador, pues en una sesión en donde la pregunta de la víctima fue, ¿por qué yo, tal vez esperando una respuesta de estaba vigilando durante muchos días el domicilio para poder... No, simplemente con una simpleza, el agresor le dice, pues porque te vi distraída a la persona y aproveché para llegar. Y eso puede bajar el estrés postraumático. Y esas soluciones tan sencillas, como el ejemplo tan simple que estoy poniendo, pues no las da el sistema de justicia. ¿Qué más podemos? La justicia restaurativa se centra en el daño. ¿Cuál es el daño? El daño no fue solamente, en el ejemplo que pusimos, no fue solamente la disminución del patrimonio, sino hay un daño emocional. Ese daño conlleva obligaciones. Las ofensas que realizamos conllevan obligaciones. Y la principal obligación es la búsqueda de la reparación del daño de manera colaborativa. Pero para buscar o encontrar poder dar esa manera colaborativa, tiene que haber una empatía por parte del agresor, tiene que entender. La justicia restaurativa promueve el compromiso y la participación de todas las personas que hayan sido afectadas. ¿Qué significa ello? Pues también podemos realizar sesiones donde se involucren a más personas, los encuentros víctima-victimario directo, los círculos familiares o las reuniones restaurativas donde se involucra más miembros de la sociedad. Para ir terminando y ajustándonos a los tiempos de nuestra mesa, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pensemos dos ejemplos más. Ejemplos de los tipos penales de discriminación, por ejemplo. A quien niegue un servicio a una persona por su condición, por su raza, su origen étnico. Pensemos en un juez penal que desde su óptica va a sentenciar a una persona a la reparación del daño porque no dejó entrar a un restaurante a una persona por alguna de estas categorías sospechosas que podemos destacar. El sentenciado, el condenado, no va a poder entender o dimensionar cuál es la verdadera afectación. Más allá del servicio o el derecho negado o obstruido, también hay una sensación. No va a poder, el juez jamás, el imputado, perdón, o el sentenciado jamás va a poder dimensionar cómo afecta que una persona sea discriminada. La sensación de inferioridad, de impotencia, y que además muchas veces ha sido de manera reiterada. Ya la profesora Patricia habló, por ejemplo, de estas categorías sospechosas: mujer de color, mujer indígena, mujer que no tiene estudios. Esas cosas afectan. Y entonces, con independencia de que una persona sea condenada por un delito de discriminación, un proceso de justicia restaurativa en donde interviniera una persona que ha discriminado, pues puede ser más empática a futuro. ¿Por qué hemos tenido obstáculos en complementar el sistema de justicia penal mexicano con la justicia restaurativa? Pues porque desgraciadamente la política criminal aplicada por el Estado mexicano ha sido una política criminal de resolución de controversias judiciales. En otras palabras, y en resumen, es una visión de alternatividad, de solución rápida y pronta de los juicios a grandes rasgos. Y entonces, pues, la sociedad y también la comunidad jurídica, pues lo concebimos como meros acuerdos económicos que no resuelven conflictos
y que lo único que hacen es extinguir la pretensión punitiva del Estado. Mientras continuemos con esta visión en el derecho mexicano, pues no lograremos alcanzar estas ventajas que hemos descrito de la justicia restaurativa y cometeremos errores, por ejemplo, en la selección de los perfiles de los facilitadores. La selección de perfiles, aunque la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias no establece como obligación que sean licenciados en Derecho, pero desde la visión de la política criminal mexicana privilegiamos esta formación cuando podríamos aprovechar otras profesiones. Por último, y el ejemplo que les pongo en cuanto a los perfiles de los facilitadores, el grave error que cometió, por ejemplo, la legislación del estado de Chiapas, crea dentro del organigrama de la fiscalía, crea una fiscalía de aplicación de mecanismos alternativos. Pero cuando nos remitimos a la ley orgánica de la fiscalía, resulta que para ser fiscal del Ministerio Público es obligatorio ser licenciado en Derecho. Lo que conlleva que en Chiapas el 100% de los facilitadores son abogados. Y no podemos aprovechar en Chiapas expertos facilitadores de otro tipo. Como conclusión, este tipo de herramientas, mecanismos que utiliza la justicia restaurativa nos puede ayudar a resolver conflictos sociales y complementar, no excluir, el sistema de justicia penal. Eso nos falta, creo yo, como sociedad para lograr y alcanzar estándares como la reparación integral de derechos humanos que nos han hablado magistralmente quienes me han acompañado en esta mesa. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias nuevamente a los organizadores y a las instituciones. Muy amable. Muchísimas gracias por su exposición, Nimrod. Le agradecemos este balance sobre el sistema de justicia penal a nivel nacional. Y yo, bueno, preguntaría en el público si hay algunas inquietudes, las pueden poner en el chat. Y tenemos ya algunas preguntas, dos dirigidas a la maestra Patricia y una para el doctor Nimrod. La segunda pregunta para la maestra Patricia es: ¿se puede investigar y juzgar con perspectiva de género a una mujer madre de 2 hijos menores de edad que estudian la primaria, pero esta madre se encuentra involucrada en el secuestro de varias personas, a comparación de otra mujer de la misma edad, soltera, pero en las mismas condiciones delictivas que la anterior? Y la primera que leí, si las acciones afirmativas generan discriminación. Se daría primero el uso de la voz, Patricia, y después pasaría a leer la pregunta para Nimrod. Muchas gracias, Daniela. Pues contesto de forma muy breve porque hay poco tiempo, pero comenzando con la segunda pregunta, las acciones afirmativas no son discriminación. No todo trato diferenciado es un trato discriminatorio. Las acciones afirmativas son acciones por su esencia de carácter temporal, que lo que buscan es equilibrar una situación que hay, pues, de grupos desfavorecidos, de falta de acceso a algo, ¿no? Entonces, ¿qué acciones afirmativas podemos ver? Pues no sé, si hay un vagón exclusivo para mujeres es porque las mujeres enfrentan una forma desproporcional de violencia en el transporte público que los hombres no. Entonces, no es un acto de discriminación, es una medida para dar un nivel equitativo de seguridad a un grupo que está desprotegido. Por definición, son acciones temporales que idealmente en la medida que la sociedad vaya mejorando, sea menos violenta hacia las mujeres, ¿no? Se pueda eliminar esa medida. Entonces, no, las acciones afirmativas no son discriminatorias. Y bueno, después hay lecturas ahí para ahondar más sobre el tema. Sobre el segundo tema, creo que hay una confusión muy común donde las personas creen que juzgar con perspectiva de género es que en un juicio la mujer tiene la razón, pase lo que pase, y eso no es lo que es juzgar con perspectiva de género. O sea, juzgar con perspectiva de género es todos esos pasos que les expliqué, es en identificar si hay una situación de desequilibrio de poder y tratar de remediarla. Y sí, también las personas que cometen delitos y están siendo investigados tienen derecho a ser juzgadas con perspectiva de género si son mujeres. Todas las mujeres tienen derecho a ser juzgadas con perspectiva de género. Entonces,
Eso no significa que juzgar con perspectiva de género significa que la mujer no es responsable de cometer el delito de lo que sea. Quizás lo sea y va a ser condenada por ello. Juzgar con perspectiva de género significa no entrar al caso con estereotipos, no entrar al caso con preconcepciones y analizar la evidencia de forma objetiva. Y si la persona es responsable del delito, es responsable y va a cumplir con la pena. Pero juzgar con perspectiva de género es algo aparte, es la forma de aproximarse a la evidencia sin prejuicios. No significa que la persona va a terminar siendo liberada, aunque haya sido culpable de secuestrar a personas. Pues no, evidentemente no. Pero juzgar con perspectiva de género es algo a lo que tienen derecho todas las mujeres y bueno, juzgar con perspectiva de derechos humanos, que es, digamos, en lo que se enmarca juzgar con perspectiva de género, es algo a lo que tienen derecho todas las personas. Hay situaciones donde grupos que no necesariamente son mujeres son quienes están en una situación de desprotección y les voy a poner un ejemplo, pero lean el caso de Jimmy Guerrero en Venezuela. En Venezuela hay una situación donde hombres jóvenes que no tienen trabajo, que están estudiando, son particularmente atacados y agravados por grupos criminales. Ahí, juzgar con perspectiva de derechos humanos es analizar cómo en ese caso, cuando había detenciones de esos jóvenes, se actuaba con estereotipos, se asumía que eran delincuentes. Entonces, esta idea de no prejuiciar, no actuar con estereotipos, identificar esas situaciones de desigualdad es algo que aplica para distintos grupos, ¿no? Pero las mujeres siendo uno de esos grupos que generalmente están históricamente desprotegidos, pero bueno, solo espero eso haya aclarado la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Patricia. La pregunta para el doctor Nimrod es la siguiente. El Código Penal Federal contempla en el artículo 30 medidas de satisfacción y no repetición como parte de la reparación integral ante los delitos cometidos por servidores públicos. ¿Por qué considera que en materia penal únicamente se puede obtener una compensación? Parámetros a observar. Y cuando hablamos, por ejemplo, de medidas de satisfacción en el sistema interamericano, lo que pusieron aquí, por ejemplo, la publicación de la sentencia, que el Estado asuma su responsabilidad y expida vía un funcionario las disculpas. Preguntémonos en materia penal, en la comunidad jurídica del derecho penal, si aceptamos como válida una disculpa del condenado hacia la víctima. Normalmente estamos pensando en elementos más punitivos. Estamos pensando en la cárcel y creemos que una disculpa no es parte del derecho penal. Por ejemplo, las garantías de no repetición. Si atendemos al sistema interamericano, esas garantías de no repetición se traducen, por ejemplo, en capacitaciones, campo algodonero, que se capacite a todos los servidores públicos del sistema de justicia penal en Chihuahua en ese momento en temas de derechos humanos, de protección de derechos humanos, en temas de género. Al final del día, ¿qué medidas puede un juez de lo penal establecer como una garantía de no repetición? Al final del día, las herramientas genéricas, las más comunes del derecho penal, por ejemplo, en temas de servidores públicos, pues uno, evidentemente, es el uso de la cárcel, la prisión como pena, la destitución, la inhabilitación, etcétera. Eso no garantiza que no se volverá a delinquir. Tal vez en el ámbito del servicio público, sí, pero se puede seguir garantizando. Inclusive en el tema de la ejecución penal, podríamos hablar de la reinserción social, y la reinserción social, esto que establece el 18 constitucional, párrafo segundo, podríamos entender o podríamos asimilar que sería la mejor garantía de no repetición, ¿no? Esa es la finalidad, la reinserción social y que no se vuelva a delinquir. Pero en la realidad mexicana también, no me da pena ni siquiera decirlo, podemos afirmar que no ha funcionado la reinserción social. Por eso, al final del día, esas garantías no son plenamente o no se pueden establecer desde una sentencia de carácter penal, como lo hace y como se traduce en el sistema interamericano, porque a quien se condena es al Estado y se buscan estas vías para que no se vuelva a repetir y para que haya entera satisfacción, uno, de la víctima directa de la violación de derechos humanos, de las víctimas secundarias e inclusive de víctimas potenciales.
son un sistema o una clasificación victimal que no tenemos en el derecho penal o en el sistema de justicia penal. Espero haber dado respuesta. Muchas gracias. Hay otras preguntas también para la maestra Patricia en el chat. Voy a leer la primera. ¿Considera que iniciar carpetas por violencia contra las mujeres y dictar medidas de protección es suficiente para procurar justicia con perspectiva de género? Sobre todo sabiendo que las mujeres inician sus carpetas y después regresan al lugar donde fueron agredidas, acosadas, llámese hogar, lugar de trabajo, etcétera. La última es, ¿de qué forma puede juzgar con perspectiva de género un juez cuando un demandado en unas controversias familiares quien ha cometido violencia familiar le solicita que lo juzgue conforme a dicho principio? Gracias, Daniela. Bueno, como recordatorio les recomendaría leer el libro. Ahí hay toda una sección de cómo juzgar con perspectiva de género, que creo que les puede ayudar a dar respuesta a estas preguntas por su cuenta. Entonces, no sé, sobre la primera, o sea, es que recuerden, creo que las preguntas muestran que quizás no he transmitido que juzgar con perspectiva de género no es una acción en concreto como abrir carpetas o cerrarlas, no es una acción como liberar o no liberar a una persona que cometió un delito. Juzgar con perspectiva de género es una forma de aproximarse al caso, de aproximarse a la evidencia, de liberarse de prejuicios. Entonces, sobre la pregunta de si es suficiente abrir carpetas de investigación, o sea, juzgar con perspectiva de género no es abrir o no abrir una carpeta de investigación. O sea, juzgar con perspectiva de género es que cuando a un fiscal o cuando a un juez le llegue un caso, analice la evidencia de forma objetiva. Si hay elementos para decir esto posiblemente es un delito, que sea porque hay evidencia, no porque tiene el prejuicio de, ay, es una mujer joven, seguro se lo inventó. No, o sea, hay que ver, bueno, qué evidencia hay y a partir de eso decidir, ¿no? Y analizar si hay un riesgo, pues entonces sí, dictar las medidas, pero quizás no existe ese riesgo, quizás no hay evidencia que lo respalde, pero por supuesto tomar en cuenta pues todo este contexto de desigualdad hacia las mujeres. O sea, recuerden, juzgar con perspectiva de género no implica un resultado, es un método para llegar al resultado. Entonces, pues depende de la evidencia, si debe de iniciar o no la carpeta, si debe de dictar o no dictar las medidas. No de prejuicios, no de estereotipos, no de preconcepciones, sino de la evidencia en sí. Y de la otra pregunta, ¿cómo puede juzgar con perspectiva un juez como un juez que ha cometido violencia familiar? O sea, digamos que el juez es quien cometió violencia familiar. O sea, creo que es una pregunta más allá de cómo juzgar con perspectiva de género, sino cómo juzgar con ética en general, ¿no? O sea, no sé, creo que eso es un tema mucho más amplio de cómo elegimos a nuestro personal jurisdiccional, qué criterios tenemos, qué ética mantenemos y pues, o sea, creo que en la medida de lo posible hay que buscar que las personas que se encuentran ahí pues cumplan con los criterios, cumplan con los estándares. En México, la forma de hacerlo pues es procurar que tengamos pues un consejo de la judicatura, pues que supervise pues ese proceso de formación y demás, ¿no? Y no solo por temas de violencia de género, muchas otras cosas más que pueden ser no éticas, de nepotismo, conflictos de interés, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí es una pregunta pues mucho más amplia de pues regular y fiscalizar esos mecanismos de selección de las personas que toman las decisiones finalmente, ¿no? Y bueno, espero eso haya dado respuesta a las preguntas. Muchas gracias, maestra Patricia, doctor Nimrod. Por cuestiones de tiempo, no nos es posible leer las preguntas que están en el chat. Una disculpa enorme. Y sin más, pasamos a la siguiente mesa sobre la presentación del número 90 de la revista Criminalia. Y les doy la palabra al doctor Sergio García Ramírez, moderador de la presentación. Gracias, doctor. Muchas gracias por esta espléndida conducción de la mesa y por las excelentes ponencias que hemos escuchado, muy orientadoras, muy aleccionadoras, que satisfacen plenamente los propósitos de las jornadas. Contribuir a la cultura jurídica, desentrañar problemas de la realidad que tienen que ver con la justicia penal y conducir del mejor modo posible esta función del Estado que interesa y atañe a la sociedad. Para poder entrar a la siguiente mesa, que tiene características muy distintas
las mesas anteriores, tema muy diferente de las anteriores. Quisiera saber si ya se encuentran presentes los dos participantes en la mesa, mis colegas y amigos, don Luis Rodríguez Manzanera y don Miguel Ontiveros Alonso. Me gustaría que me aclararan, sea Eduardo Rojas, sea Karen, sean ellos mismos, si ya se encuentran presentes y si podemos, por lo tanto, proceder al inicio de la siguiente mesa.